Ahora sí. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo está el chat? ¿Cómo estás, Adver? ¿Cómo estás, Austrian? ¿Cómo están todos? Buena, Hola, buena, bien, buena. bien. ¿Cómo está la gente en el chat? Mira, tenemos hartos conectados el día de hoy. Tenemos Sí, 13 personas, así que me gusta que estén motivados. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira, dije eso y bajo 10. Ya me quedo sí, callado. lo mismo me encanta. Me quedo callado. Vamos, fue al tiro. Bueno, el día de hoy nos toca ya cerrar el libro. Nos toca el último capítulo que está titulado La teoría del dinero. Y Ujú. es un capítulo que me gustó. ¿Ya? Toca muy bien Menger el tema de cómo se forma el dinero. Entonces, para que los que nos están viendo y entiendan un poco de qué habla Menger en este capítulo, ¿podrían darnos una introducción de cómo parte Menger explicando de dónde nace esta necesidad de que aparezca un dinero? Bueno, Menger Bueno, empieza hablando de los problemas que tiene el trueque, que justo tienes que encontrar a otra persona que esté dispuesto a intercambiar ese bien porque tú tienes. Entonces, eso tiene dificultades porque tienes que encontrar justo el momento. Y entonces ahí surge la idea de que se ponen de acuerdo en un bien generalizado para comerciar y así todos pueden comerciar lo que quieran a través de un medio de intercambio indirecto. Entonces ahora yo no tengo que encontrar una persona que tenga justo el bien de intercambio que yo quiero y que él quiera el mío, sino que yo puedo comerciar a través de ese medio generalizado. Y así surge el capítulo y va explicando de cómo son las propiedades del dinero y todo eso. bueno, igual para completar lo que dijo Austrian, esto es muy comparable a lo que sería el teorema del valor regresivo de Mises. Para los que hayan empezado a estudiar a Mises, así es como se puede encontrar cómo se origina el dinero en lo que sería la mercancía que tenga más o que sea más valorada como algo vendible. Porque al final las personas, como bien decía Ocean, van a tratar de encontrar aquello que aplaque mejor sus necesidades para intercambio. Pero es difícil, porque primero tiene que darse la situación de que dos personas tengan una utilidad marginal con un valor que quizá ya no necesiten tanto, pero sí necesiten otra cosa y quieran intercambiarlo. Pero para encontrar a esa otra persona que necesariamente va a querer cambiar esas cosas por lo que tú tienes, es complicado. Entonces, dice Menger que van a haber personas que en un mercado van a verse más dispuestas a generar más intercambios y van a empezar a descubrir que hay bienes que son más intercambiables que otros o que tienen más o que son más valorados para ser intercambiados por otras cosas. Entonces ahí se dan los intercambios indirectos. Entonces, por ejemplo, lo que dice Menger es que casi todos los pueblos que empezaron con el tema del mercado, el dinero que se empezó a utilizar fue más que nada el ganado, ya que tú quizás no quisieras cambiar, no sé, un par de zapatos por mi kilo de harina, pero si quieres cambiar ese kilo de harina por una cabeza de ganado, y yo entonces esa cabeza de ganado la uso para conseguir los zapatos. Entonces, así es que se van encontrando estos bienes que son o que tienen más vendibilidad que otros y que son más valorizados en el mercado para hacer, al final de cuentas, que sean dinero, en el sentido de que sean el bien o que sean aquella mercancía que es más intercambiable o de común acuerdo, intercambiable que otras. Entonces aquí Menger ya propone que el dinero no es una cuestión que surge de forma legislativa o por un acuerdo tácito entre hombres, sino que es una cuestión espontánea. Es ahí que el dinero va siendo necesario. Entonces esto ya deja claro o va en contra de lo que se propone en la escuela historicista alemana de economía, porque ahí se proponen ideas, y de hecho Menger lo dice en el capítulo, que hay quienes proponen ideas de que el dinero surge de forma legislativa y que además no tiene sentido si el dinero no fuera algo que no sea creado por el poder político.
ya que los de la escuela historicista alemana proponían algo que se llama el cartalismo. Y en el cartalismo se tiene que el dinero es creado y se le da valor a eso porque es el bien en el cual el poder político cobra los impuestos. Entonces, eso ya es totalmente contrario a lo que propone Menger de cómo se origina el dinero. El más representante del cartalismo es el NAP, George Friedrich Knapp. Se lo critica más Mises. Sí, es que varias etapas hubo una fuerte pelea entre los austriacos y la escuela historicista alemana. Después ya eso se cambió para pelear contra los neoclásicos y después con los keynesianos. Pero sí, hubieron varias generaciones de los austriacos que se pelearon con los historicistas alemanes. Oye, estos austríacos son conflictivos. Sí. Igual como dijiste con el ganado que se hacía en Grecia, ese tenía varias dificultades como para hacer medio intercambio indirecto, porque no muchos tenían las extensiones de tierra para dejar ahí el ganado y que puedan tener ese dinero. Sí, porque Menger lo que dice es que en primeras instancias es donde el tema, porque siempre el intercambio tiene un coste y también la mercancía también tiene un coste de mantenimiento. Entonces, en las primeras instancias, el ganado se va a ver, e incluso en pueblos de África se sigue viendo eso, de que incluso las personas prefieren tener riqueza en ganado que en dinero, porque son pueblos que están o que tienen una forma de mercado más primitivo que lo que tenemos nosotros. Aunque igual lo bueno es que ahí no tienen ganado Fiat, como se podría decir. Entonces tienen incluso, viéndolo desde ese punto de vista, tendrían como mejor dinero que nosotros. Pero bueno, a lo que voy es que, claro, en ciertos puntos, o sea, igual Menger explica que no en todas las sociedades se dio de la misma forma, pero es para colocar un ejemplo de que quizás el primer dinero que varios pueblos optaron fue el ganado. Pero entonces lo que se da es que a medida que va evolucionando el mercado, ya ese precio de intercambio y mantenimiento del ganado no se hace tan atractivo para las personas porque ya van buscando otros bienes de capital y también bienes de consumo más elevados. Entonces ahí ya empiezan a surgir otras formas de dinero que tengan un mejor mantenimiento, que también sean más transportables y que también puedan perdurar a través del tiempo. Entonces ahí se van dando el tema de los metales. La dureza y... ¿Cómo se llama esto? Y que sea divisible. Claro, que sea divisible, todas esas características que van haciendo de dinero. O sea, para Menger lo que hay es cada vez una evolución en el dinero. E incluso si nosotros nos ponemos a pensar cómo es que sería el dinero hoy en día si es que el poder político no hubiera estado de por medio, cómo hubiera seguido esa evolución del dinero, porque el dinero al final de cuentas no es una cuestión estable. O sea, el dinero tiene unos principios, pero aquella mercancía que se transforma en dinero y ya se vuelve el método de intercambio indirecto común en el mercado, siempre va evolucionando. Quizá nosotros nos quedamos en el oro y después en el tema de la banca libre con el papel moneda, pero eso al final de cuentas incentivó más que nada a estafas y esas cosas, entonces quizá el dinero pudo haber tomado otro camino, pero desde el poder político ya se monopolizó esa forma de dinero y se ha perpetuado hasta hoy en día. Claro, que cuando monopoliza el dinero, el poder político no deja que en la banca libre vayan insolvencia al tiro y que quiebren todos los bancos que quieran hacer fraude. Entonces, como se legitima el fraude, no quieren los bancos que tienen que quebrar. Ahora sí, yo creo que en un libre mercado totalmente de 100% encaje, tendríamos lo más parecido a un Bitcoin con buenos fundamentos en los cuales sea óptimo ahorrar. Pero... Claro, el problema es que como depende de la gente, el tema del dinero y al final esa legitimidad y esa necesidad que tienen para tener un buen dinero, la gente o un cierto grupo puede proponer o promocionar un buen dinero, como sería Bitcoin en el pasado,
Pero a través del Claro. tiempo, si esa comunidad al final de cuentas tiene en su cabeza ideas y al final de cuentas va a promocionar más o va a necesitar más el dinero fiat, entonces no va a tener sentido. Por muy buen proyecto que haya sido Bitcoin, que quizás a futuro se pueda volver a lo que fue, al final de cuentas, si su comunidad se va más por el fiat, no hay nada que hacer. Pero si uno se va en contra de los fundamentos que hace posible un buen dinero, no hay que desecharlo. Si al final no sigue sus fundamentos, no es una moneda totalmente corrupta al dejarse de una moneda fuerte. Claro, por eso yo pienso, y quizás aquí me estoy un poco desviando del podcast, pero yo pienso para que Ujú. se dé de verdad un buen dinero o que una sociedad tenga buen dinero, o incluso que acepte el tema de, por ejemplo, la defensa privada o la justicia privada y todas esas cosas, lo Ujú. primero es enseñar a las personas para que tengan esos principios y actúen bajo esos valores. Porque de lo Totalmente. contrario, se pueden proponer muy buenos proyectos, pero si no hay gente detrás apoyándolos, no van a ir a buen término. Claro. Ese es el problema de que no relacionar la ética con la economía. Al final deriva en Claro. todo mala idea y todo eso. Bueno, aquí agregar una cosa de lo que están hablando ustedes. O sea, uno se puede dar cuenta de cuando el poder político se mete en el tema del dinero, ya digamos que se mete incluso mucho más de lo que ya está metido, terminan pasando cosas como lo que vemos hoy en día en Argentina, que la gente con inflación no puede ahorrar, su dinero vale cada vez menos, que decir, por ejemplo, Venezuela y etcétera. Entonces, ahí Eso me yo creo gusta. que ya está mucho más cercano a la idea de no puede ahorrar una dinero fiat. Como en todo el mundo hay una inflación mayor del 3%. Y a mí me gusta esa parte de Menger acá en el libro, en el principio, como ustedes tocaban, de que Menger es bien tácito, diciendo de que el dinero no aparece, o sea, no son precisas las medidas estatales, sino que es netamente espontáneo. Y ahí, bueno, después en la parte siguiente, él da todos estos ejemplos históricos. Acá en el chat comentaban, por ejemplo, de que en las cárceles se ocupa muchas veces el cigarro como medio de intercambio indirecto, o sea, como dinero. Ahí también les Claro, comenté. incluso en lugares, y Menger también lo habla en el capítulo, en los cuales el ganado no era tan popular, pero sí necesitaban dinero porque igual hacían intercambios y también se presentaba la dificultad de no encontrar una persona que quisiera cambiar lo que tú tienes por lo que tú necesitas. Lo que empezaba a darse era que empezaban a utilizar granos de café, cacao, eh, incluso tabaco, si no mal recuerdo también daba el ejemplo, y un montón de otros bienes, pero mientras lo que pasa es que mientras tenga como una cuestión primitiva en la economía, se puede dar ese dinero, pero después se van a ir dando cuenta de que por las necesidades que hay y el tema del mercado, como necesita tener un dinero que sea más fácil de mantener y que se mantenga en el tiempo y que sea divisible y todas esas características, van a empezar a utilizar metales un poco más preciosos, se puede decir, o también, porque por ejemplo, él daba el tema de lo que ocurrió en México y cómo es que los conquistadores veían el mercado mexicano. Y ahí en ese mercado se utilizaba, por ejemplo, el zinc, aparte de otros metales. Entonces también no es una cuestión de que tenga que ser determinista en el sentido de qué se va a ocupar para generar un dinero en un mercado, para tener un dinero en el mercado, sino que es una cuestión, un bien que cumple las necesidades para hacer dinero, entonces eso se va a utilizar. No es una cuestión, como dije, que tenga que ser así, por ejemplo, que una sociedad tenga que llegar al oro, sino que cada sociedad o cada mercado se las va a arreglar en el sentido que pueda para poder hacer un bien o para poder tener un bien que se ajuste a esos principios que Menker está hablando, para que sea dinero. Claro. También llevando la idea, como dijo David, sobre Argentina y todo eso, Menger directamente critica al Estado a través de que a veces se beneficia a través de la acuñación al,
al decir que a través de la acuñación pesa esto, pero al final al quitarle peso no vale eso. Entonces a través de un encaje que no sea el 100%, están mintiendo sobre el valor del peso. Y ahí crea inflación porque se está aumentando la cantidad de dinero a través de metal con menor peso. Mira, acá tengo una pregunta. Sí, Dale. ya, mira. Tengo una Dale, pregunta, dale. tengo una pregunta de Carlos. Carlos no te va a responder más preguntas hasta que no te hagan la cuenta. Pero Carlos me dice, Carlos me pregunta cómo funciona el dinero fiat o qué es el dinero fiat. A ver, yo primero me gustaría explicar lo que sería la moneda acuñada, que sería como la segunda parte del capítulo, que ya Ocean lo está adelantando, en el cual Menger explica que por dificultades del dinero metálico, cuando ya una sociedad es como un poco más civilizada en su mercado, va a tender a utilizar metales. Ya puede ser oro, plata, cobre, zinc, etcétera, pero siempre se va a utilizar el que mejor se ajuste a los principios del dinero. Entonces, lo que sucede es que hay una dificultad también en el uso del metal, porque tú tienes que ver también el grado de pureza que tenga esa pieza de metal, también tienes que ver cuánto pesa, y también tienes que ver si no hay nada raro con ese metal. Entonces, por eso se da lo que sería el fenómeno de la acuñación de monedas, en los cuales algunos agentes, ya sean privados o estatales, se dan a la tarea de tener la confianza para colocar un sello a esas monedas y así garantizar que esas monedas tienen una pureza y tienen un peso, y además detrás ese sello que les garantiza el que no hay nada raro detrás. Entonces ahí estarían dando como un servicio que lo estaba explicando antes de que empezara el stream, que sería como el de los contadores en un tema privado, que son ellos los que van a ver los balances de la empresa y van a dar sus testimonios de que eso es así, y ellos se responsabilizan de si esa información no es tan así como decía, él va a ser el responsable, no la empresa ni tampoco el que quiera hacer negocios con ella. Entonces ellos daban ese servicio para poder así amenizar ese conflicto, porque antes de que se diera la acuñación de monedas, cada vendedor tenía que ir con su balanza, el comprador también tenía que tener su balanza, y también tenías que tener algunos elementos químicos o lo que sea para poder distinguir la pureza del metal, porque por ejemplo en algunos mercados tenían solamente plata, entonces la plata que era más fina se utilizaba para hacer comercio que era más importante, y la plata menos fina se usaba para cualquier cosa que tú quisieras comprar en el mercado de bienes de consumo o medios de producción que no fueran tan caros. Entonces ahí tú tenías que ir con tu balanza, tenías que ir con tu martillo, tenías que pegarle en un yunque para ver que, por esta cuestión de someterlo a esa fuerza, se podía derivar el grado de pureza que tenía esa plata, y también después poniéndolo cada uno en su balanza, determinar el peso. Entonces era algo muy tosco en ese sentido, en el cual cada uno tenía que hacer esos movimientos aparte de la negociación y aparte del intercambio. Entonces por eso se da el tema de la acuñación de las monedas. Entonces, lo que va a suceder es que mientras se va haciendo esto, y hay agentes, ya sea privados o estatales, que van haciendo este servicio, se da el tema de que el poder político va monopolizando este servicio. Y entonces se le va a dar la legitimidad de que solamente él puede dar una certeza sobre el peso, sobre la pureza, y además hacerse responsable de que eso sea así. Entonces ahí que se da el problema del poder político y una antelación de lo que ocurría después con el dinero fiat, que sería el tema de las limaduras, el tema de que ya las monedas tienen menos peso del que deberían tener, o incluso menos pureza que las que deberían tener, y entonces el poder político lo usa para multiplicar o para aumentar la masa monetaria. Y eso ya lo adelanta Menger, que es uno de los problemas de que el dinero esté monopolizado por el poder político.
No sé si quieres agregar algo ahí, Austrian. Bueno, el dinero fiat, como se caracteriza el dinero estampado por el gobierno, por el Estado. Y como dice Fersario, eso tiene problemas porque la gente llega a creer que el Estado es el que hace el dinero, entonces puede hacer lo que quiere con él, como crear, como aumentar la masa monetaria, y a través de ese aumento de la masa monetaria se aumenta también la expansión crediticia. Eso hace, como dijimos en el stream anterior también, que hay una desconfianza que se crea a través de la moneda al incentivar el consumo más que el ahorro. Y también eh, hay una contradicción lógica en la que los bancos o el poder político creen que puede haber una inversión a través sin el ahorro. O sea, que creen que la gente al no decidir, no consumir para ahorrar y después invertir con ese dinero, puede haber inversión de la nada. Eso es totalmente absurdo y no tiene ninguna lógica. Cuando el ahorro de por sí se necesita una preferencia temporal alta. Es preferir bienes futuros a presentes. Entonces, desde ese salto lógico, salen todos estos errores de la economía y que la gente al final pierda poder adquisitivo cada vez más y no pueda satisfacer sus necesidades o que hagan cosas criminales con ese dinero recién creado. Conseguir el corporativismo, al final tal vez paguen a pedófilos como en Estados Unidos a través de Jeffrey Epstein o cosas así. Claro, es que al final igual eso de que el Estado vende esa idea es una narrativa, porque esto de la reserva fraccionaria y también el tema del dinero fiat y todo esto son cosas anteriores a que esas ideas se vuelvan populares o que el Claro. Estado mismo las promocione. Al final de cuentas, si tú te pones a investigar, te das cuenta de que ellos saben lo que están haciendo y que al final de cuentas es un gran robo, pero necesitaban gente o intelectuales que fueran vendidos para que defendieran esa idea de que se puede o que es bueno que haya una sociabilización del ahorro, como lo que propone Keynes, y que después los neoclásicos empezaron a defender. O sea, los monetaristas al final de cuentas defienden eso y lo que hacen es tratar como de decir que está bien que haya una inflación de tanto por ciento y que eso no se vaya a un extremo, pero al final de cuentas siguen defendiendo el robo y siguen defendiendo que haya un monopolio por parte del poder político en el control de la masa monetaria y del dinero. Entonces, tú te das cuenta que esos intelectuales son solamente gente vendida y que no pone sus ideas en la verdad, sino en lo que el poder político les indica que tengan que defender. Por eso es que siempre desde que, o sea, la acuñación de moneda es muy antigua, ¿no? Incluso antes de Cristo. Entonces, entonces es una cuestión que viene desde hace tiempo acarreando ese problema, la monopolización del dinero, o que el poder político tenga un monopolio del dinero para hacer y deshacer con él lo que quiera hacer. Obviamente dentro de los límites de la legitimidad, porque si no tiene legitimidad para hacer eso no puede hacerlo. Pero cuando ya tiene la legitimidad y puede promocionar y adoctrinar a la gente de que eso está bien, entonces ya puede hacer lo que quiera, como lo que vivimos hoy en día en Occidente y bueno, también en Oriente. Bueno, o sea, De hecho, eso ujú, es lo que dijiste de que muchas veces estos intelectuales conocen que están haciendo mal, pero igual lo, lo apoyan porque se benefician de eso. Me recordó a Henry Ford, que él decía que si la gente conociera el sistema monetario, iría a marchar al día siguiente. Pero él Ujú. mismo apoyaba la expansión monetaria del Estado porque se beneficiaba de eso, a través de la Por reserva eso, fraccionaria.
Por eso los que más se benefician del aumento de la deuda o de la emisión de la deuda y todos esos cuentos son los corporativistas que reciben ese dinero por parte de los políticos como favores y hacen estas grandes empresas que terminan con monopolios por estos beneficios. O sea, no son monopolios como de ley de que vamos a dar este mercado, pero aún así el poder político elige a unos empresarios para darle mejores beneficios que a otros y eso ya termina por decantar la competencia hacia solamente un actor o un agente en ese mercado. Entonces al final todo lo que conlleva, como ya vimos, el tema de cuando hablamos sobre el mercado monopolístico y el mercado en competencia, al final de cuentas todo eso trae consigo los problemas de tener un mercado monopolista, porque eso es lo que se encarga de hacer el poder político, en mantener una legitimidad en el monopolio, adoctrinar a la gente para que, incluso en contra de sus propios intereses, defiendan un monopolio. Y en cosas tan importantes como, por ejemplo, un monopolio en la defensa, un monopolio en la justicia, un monopolio en las legislaciones que se hace en la ley, que ya viendo lo que sucede con el dinero, son cosas totalmente negativas. Y la gente aún así, incluso personas que dicen defender la libertad, siguen defendiendo a ultranza de que esas cosas tienen que estar monopolizadas porque según ellos funcionan mejor, pero cuando tú les dices que una empresa monopolista, o ellos mismos defienden que una empresa que es monopolista es algo negativo, y tú les dices entonces por qué está defendiendo al poder político en esas cuestiones que están monopolizadas, al final de cuentas entonces es un hipócrita. No puede defender de forma sincera sus principios con lo que está diciendo. Bueno, yo quería agregar ya que estábamos hablando del tema de la moneda y de la banca, uno de los principales intelectuales del siglo pasado que impulsaba esto, de que la moneda debería ser controlada por el poder estatal o por el poder político, mejor dicho, era Keynes. Y él decía, ¿y por qué lo decía? Porque al final si la moneda no es controlada, uno, íbamos a tener como inestabilidad económica, porque no sé, y también que habría como una falta de confianza en el sistema monetario, y lo último que planteaba Keynes era que al final cualquier cosa podría ser moneda, entonces eso estaría mal, etc. Dejando de lado todo el planteamiento que, pues, en este caso, como que lo que hace Menger, que la moneda al final surge de manera espontánea. Bueno, Fischer también defendía, ahí tenía otro intelectual, Fischer también defendía que para controlar la economía y que haya una estabilidad, también debería ser el poder político quien emita la moneda. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, hoy en día, cuando Bitcoin todavía era un buen proyecto, la gente se quería, por algún motivo, poner Bitcoin para recibirlo como moneda en su local, no podían. O sea, hoy en día tú no puedes poner la moneda que tú quieres en tus locales, no tienes esa libertad. Sino que es el poder político que te dice, no, tienes que aceptar peso o no, tienes que aceptar dólares. No, te limitan en todo ese tipo de cosas. Pero esa cuestión es únicamente porque al menos yo he utilizado en gran parte de Bitcoin desde hace tiempo. Eso es únicamente las personas que le dan la legitimidad al poder político para actuar así. Es como lo que sucedía, Sí, por exacto. ejemplo, cuando estaba el COVID, de que durante las cuarentenas como que, al menos yo, nunca saqué el pase, nunca me vacuné, nada. Pero habían personas que entraban a un local y decían, permiso, acá se pide el pase, se pide la vacunación, etcétera. Es como que les gusta a la gente de cierta forma estar controlado y se sienten raros cuando no piden permiso para algo que dice el poder político o lo que sea. Entonces es como, ya al final de cuentas, es como patente que el poder político es una cuestión puramente de legitimidad de las personas. Si nosotros, no sé, de un día para otro ya no le damos legitimidad al poder político sobre esas cosas, simplemente ellos no pueden tener la capacidad por pura fuerza bruta de controlarnos a todos. No da. O sea, ni siquiera pueden controlar a los presos en las propias cárceles y van a poder controlar a toda la gente. Entonces la cuestión del poder es una cuestión únicamente que vive en la mente de las personas.
Es una sombra que está ahí polulando y que te mantiene vigilada, pero al final de cuentas es pura fantasía. Y es la gente la que hace que esa cosa tenga un poder sobre ellos. Entonces, si tú te das cuenta de que algo está mal y que tú tienes la opción de hacer algo que está bien, entonces, ¿por qué simplemente no lo haces? No hay algo que... Incluso si hay un castigo por hacer el bien, eso ya no te indica que quizás no estás viviendo en una sociedad buena, si es que el bien se está castigando. Entonces, ahí es donde las personas tienen que tener un grado de valor y cuando den el primer paso se van a dar cuenta, como por ejemplo yo que usaba Bitcoin, bueno, ya no lo uso tanto porque al final de cuentas la comunidad del proyecto falló, pero quizás más adelante se proponga otro proyecto y haya una comunidad realmente a la cual le importe el tener un dinero independiente del poder político. Entonces ahí las personas tienen que dar el paso y cuando den ese paso de empezar a utilizar ese dinero, se van a dar cuenta también que otras cosas de las cuales había control del poder político no era tan así como ellos pensaban, que la estaban controlando. Entonces, entonces ahí es donde hacen falta las agallas. El dar esos pasos, el ya no pensar de forma tan sumisa en ciertas cosas, porque si no el poder político avanza hasta las últimas consecuencias. Y eso es claramente algo negativo. Y otra cosa más que decir sobre el dinero. Bueno, el tema de que Jope también cuando habla de cómo es que se empiezan a originar estos poderes, habla mucho sobre los intelectuales. Y en el caso en el que ejemplifica Menger en el capítulo sobre el tema de los acuñadores de moneda, aquí se da también lo mismo. Es decir, unas personas que daban un servicio que estaba justificado, que era el tema de acuñar para facilitar los intercambios, de pronto se le empezó a dar más confianza porque sí, en vez de confianza en su servicio. Entonces ahí es que empezaron a tomar más consecuencias a largo plazo, en el sentido de que fueron monopolizando esa característica de acuñar las monedas. Hasta nuestros días, que hoy en día ya no sirven para acuñar monedas, sino que al final de cuentas empiezan a meter deuda y empiezan a meter dinero que no tiene ni siquiera un contravalor con algún metal. Entonces, eso es lo que derivó en ese sentido esa sumisión a unos intelectuales que al final de cuentas se fueron cada vez más vendiendo hacia, o incluso ellos mismos se fueron transformando en un poder político al tener ese monopolio sobre ese servicio. Y ya juntándose con otros monopolios sobre la seguridad y sobre la legislación. Yo igual quería agregar algo de que dijo David sobre Fischer y Keynes. Es que Fischer creía en una igualdad de ecuación a través de la utilidad marginal. Y a través de eso creía que podría haber una estabilidad monetaria a través de la economía para hacer más fácil el comercio. Pero eso es totalmente contrario a lo que sería como uno valora las cosas, que sería de manera ordinaria y totalmente cualitativa. Entonces no puede haber una igualdad y tampoco se puede saber cuál debe ser la oferta monetaria. Y de hecho, la oferta monetaria no es relevante. Lo que sí es relevante es cuando el gobierno arbitrariamente aumenta la oferta monetaria y miente sobre lo que en verdad se está produciendo. Y también Keynes, de que a través de su malinterpretación de la ley de Say, en la cual cree que decía que la oferta crea su demanda, eso quiere decir que, no sé, yo hago una empresa y voy a crear mi demanda, no necesariamente porque puedo ofrecer un producto que no abarque las necesidades, pero Say no quería decir eso. Say quería decir que cada empresario, cada oferta, a la vez de que vende un producto, está demandando. Demandando dinero para consumir más tarde. Entonces, eso de que existen los animal spirits, que a través de la incertidumbre las personas van a ahorrar y no van a consumir nada, es mentira. Porque el dinero tiene la utilidad de, ya sea demandar bienes de consumo o demandar bienes de producción. Entonces la gente obtiene dinero
para satisfacer sus necesidades. Entonces no es una cosa de que no, el dinero se valora solo por ser dinero. Entonces eso es absurdo, tanto Keynes como la propuesta de Fischer. Bueno, también el tema de que muchas de estas propuestas se defienden porque dicen poder controlar lo que sería la incertidumbre en el mercado, el controlar el dinero. Ujú. Pero el ser humano o los seres racionales pueden llegar a prever la incertidumbre gracias a cómo funciona el mercado y cómo funciona también a su vez el tema del dinero. Entonces, cuando tú los privas de una herramienta tan importante como el dinero, ahí es donde entonces entra en juego el tema de que destruyen la previsión que tienen estas personas o estos agentes económicos sobre lo que ya podían hacer o no a futuro. Entonces ahí es donde cada vez más se siente el tema de la incertidumbre. No es que ellos ayudan a combatir la incertidumbre, sino que ellos ayudan a que haya cada vez más incertidumbre, porque están privando a las personas de algo tan importante como el sistema de precios, porque al final de cuentas, y eso es lo que sería como lo último que toca Menger, es que al final de cuentas el dinero sirve, o sea, no es que el precio y el dinero sean lo mismo, pero el dinero sirve, como es el método de intercambio más aceptado dentro de un mercado, sirve para poder poner de una forma más interesante o quizá más fácil al servicio de la información de los precios, cómo funciona. Entonces, al final de cuentas, las personas pueden tener estas medidas unitarias o básicas sobre el dinero y ponerlas en contrapuesto con los precios. Entonces, es mucho más fácil la información de leer en el sistema de precios gracias a que haya un buen dinero. Pero cuando tú te pones a intervenir en el dinero, tú empiezas ya a quitar de por medio esa información, porque la gente tiende obviamente a confundir lo que sería el dinero con los precios. Entonces cuando tú te pones a de por medio empezar a distorsionar todo eso, termina distorsionando el sistema de precios y la gente ya no puede prever lo que puede o no puede hacer con lo que se supone que ya tenía medido con sus necesidades y las necesidades del mercado. Termina generalmente haciendo un daño a todos. Obviamente menos a los que están aprovechándose de esto y le roban todo eso a la gente. Claro, cada bien tiene su precio en términos de unidades monetarios, de acuerdo a las necesidades de las personas. Y eso facilita el cálculo de ya sea de la empresa o de la misma persona, cosa que no tiene el Estado. Claro. Por eso es que es tan importante el tener un buen dinero. No es solamente el tener un método de intercambio indirecto, sino que también es tener una buena forma de poder contrastar la información de los precios. Porque si no se hace muy complejo, y yo entiendo que muchas personas no lo entiendan, es que el dinero es distinto del precio. Es decir, las unidades monetarias no siempre van de acuerdo al precio, muchas veces y sobre todo si es que esto está distorsionado, como sucede en las economías con dinero fiat. Entonces tú puedes decir, es que el precio de algo anteriormente valía esto, pero ahora vale esto otro. No es que haya cambiado el precio, lo que cambió fue el dinero. Entonces ahí se da que muchas personas no comprenden esto. No es que haya que se haya puesto algo más caro, es decir, el precio se haya puesto más caro, sino que lo que sucede es que el dinero ha perdido mucho poder adquisitivo. Ya no es como antes. Y a medida que crezca esa desconfianza y el mercado sienta esa desconfianza sobre el dinero, eso va a ir a peor. Entonces, no es raro que cada vez más hayamos tenido crisis monetarias a nivel, o crisis fiscales, o crisis ya a nivel fiduciario en tan poco tiempo y cada vez más profundo. Entonces, por algo es que están pasando estas cosas. No es una cuestión, como dicen algunos economistas, de que no, es que el mercado con su estupidez o con su irracionalidad hace cosas tontas y empieza a invertir en cosas estúpidas y coloca una gran burbuja y entonces al final de cuentas todo esto termina explotando y nos va a lanzar a una crisis.
No, bueno, eso Mises lo explica mejor con el tema de la teoría de los ciclos económicos. Claro. Pero todo eso tiene un origen en la distorsión de los precios y en la distorsión de la masa monetaria y también en la distorsión de cómo funciona el dinero por el monopolio que tiene el poder político de este. Es que claro, si no hay un respaldo de moneda a través del ahorro, se pueden invertir en medios de producción ineficientes todo lo que se pueda invertir hasta que haya crisis. Y eso es lo que ha pasado hoy día y a través de la historia, no sé cuándo fue la última crisis, 2006, en 2008, pero eso no explotó totalmente la burbuja. Entonces tenemos que irnos antes, que era el 71, donde se fue totalmente el patrón oro, con Nixon, 73 creo. ¿Mm? Entonces, a través de la ida del patrón oro, ya no hay ningún índice de ahorro para poder invertir en medios de producción que sean eficientes, porque si no fueran eficientes, lo que sería más razonable es que quebrarían al tiro. Pero lo que pasa con la oferta monetaria, con el aumento de la oferta monetaria y con el crédito fácil, no quiebran al tiro. No hay un equilibrio en la cual se deben quebrar por satisfacer más las necesidades de las personas. Entonces cada vez se están invirtiendo en métodos ineficientes y no quiebran hasta que produce una burbuja en todos los métodos de inversión. Bueno, Claro, igual yo pienso que hoy en día estamos viviendo una crisis también Totalmente. porque han quebrado bancos, eso hay mismo iba a una decir yo. inflación importante, entonces yo creo que sí estamos viendo una crisis, porque muchas veces, incluso tú, Austrian, ahora que estás viendo las crisis que han pasado, la gente piensa que la última crisis fue el 2008, pero yo pienso que hace rato que estamos viviendo una crisis, y si no hubiera estado el tema del COVID y no nos hubieran encerrado, sería como más, o la gente la podría haber sentido con más firmeza. Pero como aceleraron un poco la economía por el tema de las vacunaciones y también el tema de la industria tecnológica, gracias a que nos mantuvieron encerrados, bueno, a mí no, pero a varias personas sí. Entonces, al final de cuentas, toda esa cosa no se sintió tanto, pero ahora se va a dejar sentir cada vez más en los próximos años que siguen. Y por eso están acelerando tanto el tema de las CBDC, que son estas monedas digitales que están controladas por el poder político, para ya empezar a hacer un sistema de mercado, o sea, de banco central, sin necesidad de los bancos comerciales. Entonces ya van a hacer directamente lo que quieran con el dinero e incluso van a poner tiempos límites para poder gastarlo. Pero eso quiere decir que cada vez más nos estamos acercando a una crisis incluso mayor que la que hubo en el 2008. O sea, yo creo totalmente que la del 2008 no explotó totalmente, sino que hubo una caída un poco de la burbuja y después la siguieron inflando, bajando las tasas de interés. Y más aún en el 2019 con el COVID, donde fue la excusa para bajar aún más a las tasas de interés y haber expansión monetaria. Cosa de ver la deuda de Estados Unidos, de todos los países en el momento del COVID. No, y más encima una clara señal de esto que estamos hablando es cuánto tiempo se ha demorado Estados Unidos en elevar el techo de la deuda, en cuánto, como Claro. 3 veces, en cuánto, en 6 meses, 7 meses, 8 meses, por ahí. Más o menos lo ha elevado caleta de veces ya lo que va del año, la del techo de la deuda. Ujú. Cada vez menos tiempo necesitan elevarla aún más, entonces eso quiere decir que estamos en una gran crisis. Claro, totalmente. Casi nadie confía que va a pagar la deuda. Solo lo más estúpido, por así decirlo, creen que Estados Unidos puede llegar a pagar los intereses o la deuda. Entonces, imposible. Que ya ha bajado la producción y antes no la puedo pagar, no Pero puede. Pero es que incluso antes de que se diera, porque igual estaba en duda si iban a elevar el techo de la deuda o no,
antes de que sucediera eso, habían incluso economistas mainstream que yo los veía y me reía porque estaban como tratando de darle una legitimidad a que si Estados Unidos entra en default, eso no sería peligroso, no sería una mala señal. De hecho, sería todo lo contrario porque Estados Unidos otras veces ha sido parte o ha caído en default y no pasó nada. Entonces como que estos tipos, cuando ya esté como todo en la pobreza, aún así van a seguir diciendo, no, que está bien esa decisión que tomó el poder político porque es lo que se tiene que hacer, porque lo dice el poder político. Negacionista. Claro. No, yo me acuerdo que había una persona que defendía demasiado los mainstream en Discord. Y yo ¿Ya? le preguntaba cada rato, ¿tú crees que Estados Unidos o Europa va a pagar su deuda pública? Y decía, sí, la va a pagar, sí. De a poquito la va a pagar. Y ahí estamos todo el rato creciendo la deuda y uno veo que no pagan ni un céntimo de la deuda. Entonces al final no sé en qué mundo viven estas personas que tienen demasiada confianza en el poder político. Mira, bueno, hay una cosa a agregar de... No sé si... Bueno, el Austrian vio el tweet que mandé de Eduardo Garzón, pero para los que nos están viendo, para que vean la clase de intelectuales que hoy en día se tienen en las universidades y cómo esto se legitima y se va expandiendo aún más este error. Dice Eduardo Garzón, el dinero en los bolsillos de los empresarios proviene del bolsillo de los consumidores, que en última instancia proviene del Banco Central, un organismo público y única fuente de todo dinero. Sin lo público, los empresarios no tendrían dinero. Eduardo Garzón, doctor en Economía y Empresa, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, bueno, pero a mí lo que me da rabia de tipos como estos que al final terminan enseñándole a jóvenes que recién están, no sé, entrando en el mundo universitario, que no tienen quizás conocimiento o fundamento, y les enseñan mal y terminan después expandiendo mal conocimiento, o sea, expandiendo el mal si tú quieres. Porque no, esto me lo enseñaron en la universidad, por ende es verdad. No. Pero es que yo de esas personas me espero lo que sea o que digan lo que sea. El tema está en que cuando, por ejemplo, Juan Ramón Rayo empieza a decir que está bien la reserva fraccionaria o que está bien el sistema fiduciario, obviamente a él no le gusta el tema del Banco Central, pero aún así lo justifica. Esas cosas son, yo pienso que aún más malas para el tema, porque tú ya sabes que de un economista, porque la razón creo que es comunista, si no me equivoco. Creo que es socialista, pero sí. Sí, tú te puedes esperar lo que sea, porque ya sabes de dónde vienen esas ideas, pero cuando tú te encuentras a alguien que dice que es ser profesor de escuela austriaca y que sabe ciertas cosas, entonces ahí tú dices, este sí que está desinformando, porque hay personas que claramente no les va a gustar a lo que enseña ese profesor comunista y va a intentar buscar las ideas que se contraponen a este, y se van a encontrar con figuras como Hayek o como Juan Ramón Rayo, que al final de cuentas van a hacer de esas ideas algo más malas de la que eran, porque por eso yo siempre digo que tienen que leerse a Mises o que tienen que estudiar a otros austriacos y no a Hayek y no a Juan Ramón Rayo, porque al final de cuentas terminan leyendo cosas o inspirándose en ideas que son formas totalmente, ¿cómo decirlo?, como la versión mala o la versión fruna, para que se entienda, de lo que serían los principios de la escuela austriaca. Entonces, eso sí que es una gran desinformación. Y además que también Juan Ramón Rayo habla de que, por ejemplo, el teorema del valor regresivo de Mises está mal. Pero Juan Ramón Rayo no entiende el teorema del valor regresivo, porque con ese teorema se puede refutar lo que acaba de decir Garzón. Porque al final de cuentas, el valor que nosotros tenemos hoy en día en el dinero no es gracias al poder político, sino que es gracias al dinero del cual proviene en primera instancia en un sentido pasado, porque al final de cuentas las personas valorizan el dinero también cuando tiene relación con el dinero pasado. Entonces por algo primero fue el dinero con reserva o con patrón oro,
y después fue que se quitó el patrón oro. Entonces las personas en ese sentido o en ese tiempo no se dieron cuenta en un principio de que ya el dinero no se podía al final de cuentas cambiar por oro y empezaron a valorarlo como si fuera en ese sentido y después ya empezaron a desconfiar cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ya empezaron a dejar de valorizar el oro, o sea, empezaron a dejar de valorizar el papel porque ya simplemente no tenía una relación directa con el oro. Entonces ahí Garzón no tiene nada de sentido lo que está diciendo, porque este dinero tiene valor únicamente por tener esa relación. Y si Juan Ramón Rayo dice que Mises tenía o estaba mal en ese sentido en el teorema regresivo del valor del dinero, entonces no tiene cómo refutar esa idea. Me gustaría saber cómo es que responde a esa idea de Garzón Rayo. A ver qué tal le va. Es muy probable que la responda, si siempre le ando respondiendo cosas en Twitter. Y quizás ahí podamos comentar algo. Mira, tengo una última pregunta, ¿ya? Antes para ir cerrando. Hoy se me pasó volando la hora. Carlos, de nuevo. Carlos, no te voy a responder, no te voy a citar una, esta es la última. Carlos me pregunta, esta es la última. Carlos me pregunta si pueden. Sí, ya vos Carlitos, pues apóyanos. Me pregunta qué viene siendo la reserva fraccionaria y por qué es mala. Porque yo entiendo que el endeudarse sirve para los nuevos emprendimientos que puedan surgir. Eso me pregunta. Es que el problema está en que la reserva fraccionaria es una simple deuda, porque sin reserva fraccionaria igual puede haber deuda. La cuestión es que esa deuda está respaldada por ahorradores. La cuestión de la reserva fraccionaria es que no está respaldada por ahorradores. Entonces, ¿de dónde sacan ese dinero? Claramente de la expansión monetaria. Y esa expansión monetaria pasa lo que digo, que al no tener respaldo pueden inyectar dinero deuda, quiero decir, deuda barata, en medios de producción que no son eficientes. Y como inyectan dinero constantemente a través de la reserva fraccionaria, donde un porcentaje del dinero se crea, al final nunca quiebra ese medio de producción que es ineficiente. Y eso es lo que provocan las crisis, porque no es que se invierta en un medio de producción que sea ineficiente, sino que cuando se hace generalizado a través de Banco Central y compra totalmente esa deuda, se vuelve generando un ciclo, que sería el ciclo económico. Entonces, al final es totalmente malo para la economía y es totalmente ilógico de que desechando lo que es la preferencia temporal, porque con esto se dice que no es necesario ahorrar para invertir, cosa que es totalmente absurdo. Se vuelve un ciclo donde burbujas se crean y explotan toda la economía y todo eso. Y además de que va otra cuestión de que todo lo que se produce a través de la reserva fraccionaria lo usan para hacer competencia desleal, como serían los corporativistas, que son los primeros en recibir este dinero creado por la reserva fraccionaria, los más amigos de los políticos, o criminales directamente legitimados por políticos y la gente no actuando en contra de estos criminales. Entonces es un círculo vicioso donde se hacen puras maldades a través de algo ilógico. Además que si tú te pones a pensar en términos simples, cuando tú vas o sea, hay dos tipos de bancos. Están los bancos de inversiones, que son donde tú llevas tu dinero y ellos hacen el tema de invertirlo por ti, y entonces ahí a ti te dan un interés de esas inversiones que hagas, y ellos también se llevan su parte si esas inversiones salen bien. Pero ese es un banco de inversiones. Eso puede ser como un fondo mutuo o lo que sea. Pero cuando hay bancos de reserva, es decir, bancos que son de depósitos, en los cuales las personas llevan su dinero para que lo puedan guardar y ese servicio es pagado al banco para que ellos mantengan ese dinero ahí, que al final de cuentas era lo que se usaba con el tema de los papeles moneda.
que inscribían en esos papeles cuánto dinero tú tenías en ese banco de depósito. Entonces, al final de cuentas, lo que ocurría era que aquellos que hacían reservas fraccionarias sacaban reservas de esos bancos de depósito sin decirle al propietario de ese dinero, obviamente, y lo que hacían era utilizarlo en otras cosas, ya sea en cuestiones de inversiones o en cosas de que el mismo dueño de ese banco lo utilizaba para comprarse bienes de consumo para darse la gran vida. Entonces, lo que termina pasando es que cada vez más, para hacer frente cuando las personas, los clientes vayan a buscar ese dinero, lo que se va a empezar a dar es como un esquema Ponzi. Es decir, el banquero va a necesitar siempre que vayan personas ingresando su dinero en ese banco y lo depositen para poder hacer frente a los otros que vayan a buscar el dinero. Entonces, si cada vez más se necesita más gente, pero y eso no sucede, entonces cada vez lo que va a ir ocurriendo es que cada vez va a haber menos reservas. Y entonces se va a dar un caso en el que puede ser un solo cliente importante del banco que haya en el pasado dado mucho dinero como depósito, vaya a buscar ese dinero para hacer algún tipo de inversión o hacer algún tipo de negocio y se encuentre con el problema de que el banquero ya no tiene ese dinero. Entonces todas las demás personas que tenían su dinero en ese banco van a recibir la señal, porque obviamente esto viaja muy rápido por el sistema bancario, por el sistema de noticias o lo que sea, las noticias sobre que tal banco ya no quiere devolver el dinero a sus clientes. Se dan los mencionados, los conocidos corralitos. Entonces, ahí es cuando las personas van a buscar en estampida su dinero y se da entonces que el banco quiebra porque obviamente no puede dar el dinero porque no lo tiene simplemente, porque está invertido o en cosas de bienes de consumo o en bienes de capital o de medios de producción. Y que usualmente esas inversiones que hace el tipo con dinero ajeno salen mal, porque obviamente no tiene las previsiones para poder hacer buenos negocios, ya que no es su dinero y no lo valoriza tanto como si fuera del mismo, porque siempre piensa que va a poder seguir gastando dinero, porque siempre viene clientes entrando a depositarle dinero para guardarle, entonces siempre tiene como una reserva. Lo que sucede, eso sería lo que sucedería en una banca libre, por así decirlo, y no hay banca central, que al final de cuentas hace que cuando hayan pérdidas por este sistema de reserva fraccionaria, sea el poder político el que tenga que salir al frente y darle una deuda o darle un préstamo a este banquero y así poder hacer frente cuando suceda esta cosa de que vaya una persona, un cliente importante a buscar su dinero, o vayan varias personas a buscar su dinero, entonces con el préstamo puede hacer frente a eso y aún así mantener la reserva fraccionaria. Eso es la relación que hay entre un banco comercial y un banco central. Ahí se pueden ver, si es que hay personas interesadas, lo pueden buscar cómo funciona el sistema bancario a nivel internacional y también a nivel nacional. Y cómo funciona la Reserva Federal también. También busquen qué pasó en 1913. Eso también ayudó harto. Entonces cuando se da este sistema de banca central, es que ya la reserva fraccionaria tiene como límite únicamente el tema de la deuda. Si es que puede recibir grandes cantidades de deuda o no de parte del Banco Central para poder hacer ellos uso de ese dinero cuando se necesite o cuando los clientes de esos bancos de depósito lo necesiten. Ahora, hay austriacos como Juan Ramón Rayo otra vez que dicen que los bancos de depósito no estarían incurriendo en ningún robo, porque al final de cuentas es un robo. Si yo te doy algo a ti y tú me dices que me lo vas a guardar, y al final de cuentas lo utilizas para otra cosa y no lo guardas. Entonces, Juan Ramón Rayo, para él no sería un robo, porque eso sería lo que pasaría en un banco de depósito, es que se da lo que se conoce como un préstamo a la vista. Entonces, cuando tú tienes un préstamo a la vista, tú puedes cobrar tu dinero siempre que quieras y la otra persona tiene que darte. Pero justamente eso es lo que no sucede en una banca de reserva fraccionaria, y en el momento que se usa un sistema de banca de reserva fraccionaria, eso ya deja de ya deja de ser una cuestión segura, el que las personas vayan a buscar su dinero y esté su dinero ahí.
O sea, eso es como en lo que se basa el sistema de banca fraccionaria. Entonces, el argumento de Juan Ramón Rayo es totalmente estúpido. No tiene ningún sentido porque por eso ocurren los corralitos y al final de cuentas por eso es un peligro el tener una banca de reserva fraccionaria, porque justamente ya no hay nada de seguridad o poca seguridad de que cuando tú vayas a buscar tu dinero eso esté ahí. E incluso más si es que tú tienes mucho dinero en un banco y lo vayas a buscar. Eso se ha ido eliminando, o ese peligro se ha tratado de ir eliminando, al principio ya con el tema de que el dinero no esté relacionado de forma directa con el oro y después ya no tenga ninguna relación con el oro, y luego ahora con el tema del dinero digital, en el que ahora casi todas las transacciones se hacen de forma digital, entonces al final de cuentas pueden hacer deuda o pueden emitir deuda únicamente tratando con el tema de los dígitos que ahí aparecen en una computadora. Entonces las personas ya pueden pedir todo el dinero que quieran a los bancos comerciales y los bancos comerciales siempre van a poder dar ese dinero. Obviamente dentro de unos límites, porque no pueden hacerlo sin dar mucho dinero y esto después cree un ambiente de desconfianza hacia el sistema bancario y termine por despreciar totalmente ese dinero. Pero pueden tener muchísimas más armas, ya no es como antes, que si había una persona que tenía mucho oro y de repente quería sacarlo, se encontraba con la noticia de que no podía. Entonces ahora las personas pueden tener ese dinero, pero aún así todavía se pueden dar casos como lo que ocurrió ahora hace poco en Estados Unidos y también en Europa, que quebraron muchos bancos y creo que van a seguir quebrando también a futuro. Porque simplemente no pudieron dar abasto con la, con las pérdidas, o sea, con las pérdidas, con los pedidos, perdón, de sus clientes para tener su dinero. Y también por el tema de que invirtieron en cuestiones que estaban totalmente quebradas y en negocios que siempre están yendo a mal. Entonces, eso es lo que al final de cuentas da el lugar a las grandes crisis. Y como no se sanea en ese sentido el sistema, siempre al final de cuentas las crisis van a ir a peor, porque lo que se hace es a través de estimulación económica, como les gusta tanto ese concepto a los keynesianos, es dar como más incentivos, dar más bonos, dar más deuda a las personas para intentar hacer que ese grado de incertidumbre o ese grado de desconfianza no aumente tanto, y al final de cuentas lo que hace es volver a una forma de optimismo distorsionado, en el que al final de cuentas las personas creen que tienen más dinero, pero al final de cuentas no es así. Entonces se trata de resolver ese problema con aún más de lo que provocó ese problema. Entonces por eso es que se van dando cada vez más crisis y más profundas, hasta el punto en el cual haya una crisis en el que se va a poner de manifiesto de si se tiene que seguir con el mismo sistema, es decir, con un dinero monopolizado por el poder político o no. Y yo, como veo a la gente tan sumisa, pienso que cuando se llega a ese punto, la gente va a decidir o va a intentar seguir con ese sistema. Porque al final de cuentas el poder político le va a vender la narrativa de que es lo mejor. Entonces ahí van a surgir las CBDC, que es este sistema nuevo que quieren implementar de la banca central directa con moneda digital. Muchos dicen que la reserva fraccionaria no es robo porque está por contrato, pero un crimen no deja de ser crimen porque está escrito. Es totalmente absurdo esa argumentación, negando todos los principios lógicos que va en contra de la reserva fraccionaria que hemos hablado. Voluntarismo, momento. Es que como dije, al final, cuando tú tienes reserva fraccionaria, tú no puedes, por parte del banquero, tú no puedes tener una seguridad total de que, porque el Rayo dice, no, es que eso es préstamo a la vista. Entonces tú ya dejas de tener una seguridad total de que ese préstamo va a poder ser cobrado. Totalmente, si está invertido. Es que incluso no hay seguridad. Incluso hoy en día,
hoy en día, gracias al tema de lo digital, hay bancos funcionando, como ya había dicho en capítulos pasados, con reserva cero o reserva negativa. Es decir, ellos tienen más deuda o trabajan con deuda en vez de reserva. Entonces no hay nada de lo cual se puede asegurar ahí. Y también lo otro es que cuando tú vas a hacer o abrir una cuenta en un banco, el contrato, si ustedes se lo ponen a leer, no dice en ninguna parte préstamo a la vista. Entonces también por ahí la argumentación de Rayo no tiene ningún sentido, porque para hacer temas de préstamo o para hacer lo que sería usar un banco como una cuestión de inversión, ahí tú estás informado o te dicen que ellos van a usar tu dinero para hacer inversiones y de eso van a adquirir un porcentaje de ganancia y también un porcentaje tú. Y ellos se hacen cargo de si esa cuestión de inversión no va bien, ellos también se hacen cargo de que no pierdas tanto. Entonces, pero para las cuentas de dinero que la mayoría de personas utiliza, generalmente en los contratos dicen depósito, no dicen en ninguna parte préstamo a la vista. Incluso cuando tú ocupas cualquier aplicación o cualquier cosa del banco, es depósito. En todos lados dice depósito, no dice en ningún lado préstamo a la vista, entonces no tiene nada que ver lo que dice Rayo con lo que es la realidad. Claro. Ese argumento es igual de que no es robo por contrato. O sea, hoy día dicen que es robo y todo eso. Es el argumento de Sergey White, que en su estado, o sea, en su sociedad ideal, con banca libre, sin banco central, con reserva fraccionaria, no sería robo porque estaría por contrato. Pero igual le sigue siendo algo ilógico, y por haber un contrato que no sea consistente con los derechos de propiedad, deja de ser un contrato válido. Es totalmente algo contradictorio y fraude, sigue siendo fraude. Exacto, no deja de ser fraude por estar algo en escrito. Claro, no porque yo tenga un contrato contigo de que te puedo robar, el robo va a ser legítimo. No tiene sentido. Claro. El contrato tiene que ser válido en el sentido de que respeta principios legítimos. Si no respeta principios legítimos, entonces ese contrato no tiene sentido. Podríamos llegar a la conclusión de que podría ser posible la servidumbre a través de contratos y sería totalmente legítimo, pero la cuestión es que no es legítimo por haber una contradicción en lo que sería la autodeterminación. Esclavismo voluntario. ¿Dónde he escuchado eso antes? Bueno, y ahí habría que ver qué dice, que respondería Rayo, los que sostienen esta idea de si se van por principio. Al final siempre se llegan lo mismo los debates. Últimamente me he estado dando cuenta de que los debates siempre van hacia lo mismo. De que si al final de cuentas hay principios universales o no. Entonces ahí Rayo tendría que decidir de si hay un derecho universal o si al final de cuentas se va por un positivismo jurídico, en el que lo que diga el contrato es lo que sería lo legítimo. A ver, me gustaría ver qué decir. Bueno, mira, ahí complementando eso que dijiste tú, ahora, estoy metido en varios grupos, estaban viendo ahora unos hayekianos y fans de Rayo acá. Ellos sabrán quiénes son. No les gustó esta parte final del podcast porque hablamos mal de mi profesor Rayo. ¿Ya? Mira, y Paul Villegas, ¿te acuerdas que Paul Villegas fue el que dijo que confundimos costos con riesgo? ¿Ya? Ya está comentando eso, que nosotros confundimos costos con riesgo. Y él fue el que publicó el post. ¿Cómo le responderían eso? Es que al final de cuentas el riesgo es lo que las personas pueden, como por ejemplo, decir que van a asumir, o es lo que pueden llegar a asumir si quieren algún bien previsorio a futuro. Por ejemplo, siempre hay un riesgo, no hay un riesgo cero. Porque no todo, obviamente estamos hablando de un comerciante o de un productor, no todas estas cosas, o incluso alguien que consume,
también tiene un riesgo porque nunca va a estar completamente seguro de si esa cosa que va a comprar le va a satisfacer completamente o no. O incluso puede que se dé el caso de que compre algo y no le vaya a satisfacer en ninguna medida. Y sea totalmente contrario y termine disgustado con lo que compró. Entonces, el riesgo se puede llegar a decir que es como el tema del coste, porque el coste también es algo que tú estás de acuerdo por así decirlo, a aceptar en pro de algún beneficio al momento del intercambio. Entonces, por eso está totalmente relacionado el tema del riesgo y coste. Claro. Yo le preguntaría de cómo, cuál sería la causa del coste a esa persona. Porque yo leí el post. Decía que los costes, o sea, se da a entender que los costes al final definían el precio. O sea, dan el lugar al precio. Pero yo me pregunto cómo fundamentaría qué es el coste, cómo se da el coste. Y eso lo explicamos en ese streaming, de que siempre va acorde a la utilidad marginal y de que los precios se dan por la utilidad marginal y por ende los costes también son precios. Entonces a mí me gustaría saber la respuesta a lo que yo planteo, de cómo Es que, es que diría que sería la causa de los costes. al final el coste es más que nada que, o sea, cuánto tú estás dispuesto a transferir a otra persona por Ujú. realizar por realizar una tarea o obtener algo. Eso al final de Claro. cuentas es el coste, pero eso también Y está totalmente de la mano con la utilidad marginal. eso mismo es. No es como decir de que no, es que el coste no tiene nada que ver con la utilidad marginal ni tampoco con las necesidades del mercado, sino que al final de cuentas tú vas a valorizar si tú vas a pagar eso por recibir otra cosa o no. Ujú. Entonces, cuando tú vayas a ofrecer un servicio o un producto, tú también tienes que visualizar si tú estás dispuesto a ofrecer ese servicio o ese producto negándote el consumo o quizá el poder comprar otros medios de producción. Claro. Entonces, eso es el coste. Al final de cuentas termina siendo, como bien decíamos en ese clip, otro precio. Porque el precio al final de cuentas, como dice Menger, es la significación que tú le das a, a un intercambio del cual tú esperas obviamente un beneficio. Que eso no se dé así, ya es otra cosa, pero tú siempre esperas un beneficio y por eso haces un intercambio. A menos que estés intercambiando en un sentido no económico o contraeconómico, que eso ya sería otra cosa. Pero Y tú siempre estás esperando... Sí, adelante. también habló de precio inelástico. Pero nosotros hablamos de que en algún punto siempre va a ser elástico si no satisface la necesidad de la persona. Entonces, ¿cómo puede hablar de precio inelástico dejando de lado la utilidad marginal? ¿Cómo fundamenta eso? Tampoco lo explica en el párrafo que dijo. Entonces, esas son las preguntas Es que me vienen que primero a la cabeza. Es que precio inelástico no tiene ningún sentido No porque tiene sentido. Esa cuestión no al final existe. el concepto de inelástico y elástico quiere decir, al menos yo lo entiendo así, qué tan rápido pueden los productores dar, ¿cómo sería? Em, dar una mejor satisfacción a sus clientes, ya sea a través de productos o servicios. Pero si lo estamos viendo con el tema únicamente de precios, el sentido inelástico y elástico en torno al precio no tiene ningún sentido porque los bienes se van valorizando de forma en la cual el mercado lo vaya necesitando. Si tú no necesitas, por ejemplo, agua, ese precio va a fluctuar, por mucho que el agua sea uno de los bienes que más se necesitan. Pero también está de acuerdo con las necesidades de las personas. E incluso a veces el agua en algunas partes incluso es un bien no económico y por lo tanto no tendría precio o sería ilógico que tuviera precio. Ujú. Me acuerdo, Entonces, sí, me acuerdo que Robert refutaba totalmente la idea de que los precios en algún momento son totalmente inelásticos, porque él dice que los precios en algún punto siempre son elásticos.
porque están subordinadas a la utilidad marginal, entonces cambian constantemente por la valoración subjetiva. Y eso refuta totalmente la idea mainstream de que eh, son inelásticos en algún punto por, no sé, pura fundamentación pedante como vimos Es recién. que si vamos más allá, incluso el concepto de elástico e inelástico en temas de oferta y demanda, que fue lo que, al menos lo que yo estaba definiendo, en el tema de que tendría como un poco más de sentido, en última instancia también los bienes en cuanto a oferta y demanda son elásticos, porque en Claro. ese sentido es donde se van a necesitar más en algunas partes y en otras partes se van a necesitar menos. Incluso si tienen dificultades de producción, si se necesitan mucho, aunque tengan estas dificultades, se van a producir. A menos que haya de por medio algún tema legislativo, de poder político que no deje hacerse. Pero, pero de otra forma, lo que se necesita en el mercado se va a dar. Entonces, incluso en esa cuestión, que pareciera que tuviera un poco más de sentido, ni de oferta, ni de demanda, ni en precios, no hay una cuestión que no sea cambiante en el mercado, porque al final de cuentas se depende de las necesidades de las personas. Entonces no hay un sentido, un principio de verdad como verdadero detrás, porque no se está viendo o utilizando el tema de la utilidad marginal, ni tampoco se está viendo desde la perspectiva, desde un individualismo metodológico, ni tampoco se está haciendo desde una cuestión ordinal en cuanto a escala valorativa de las personas. Entonces se hacen únicamente castillos en el aire, que hacen modelos económicos para tratar de predecir lo que va a ocurrir o cómo es que funciona la economía y no tiene ningún sentido en el momento en que se aplica. Le pueden consultar a Argentina. Es que ellos toman como verdad que hay constante la acción humana. Cuando nosotros tenemos libre albedrío y entonces por eso mismo tenemos el pensar, donde hay valorizaciones distantes y varían totalmente sin ningún patrón. No estamos programados por algo anterior en las cuales hay un patrón de pensamiento. Y eso es lo que dice Mises, que no en la valoración no hay constantes, cambian constantemente. No hay un patrón que hagan un cambio que se pueda analizar, sino que cambian según las ideas que hay en la sociedad y esas son las necesidades creadas por esa idea. Pero es que incluso en el tema del dinero, que es lo que estamos tocando hoy en día, es que el dinero también fluctúa. Incluso un dinero que sea bueno va a fluctuar porque no todas las personas van a valorizarlo de la misma forma y al final de cuentas no siempre va a tener el mismo componente de poder adquisitivo en todos lugares. Ahora, el problema es cuando obviamente se empieza a devaluar y empieza a perder poder adquisitivo generalmente en todas partes. Entonces eso no tiene sentido, pero cada persona va a valorizar su dinero de distinta forma y por eso es que algunos ahorran, otros no, y otros también van a prever más allá del ahorro y van a empezar a invertirlo en bienes de capital. Entonces, incluso Menger en el capítulo toca de que algunas personas prefieren tener bienes eh, eh, liquidados, por así decirlo, o en dinero, en vez de tenerlo en mantenimiento, porque no les sirve acumular bienes si al final de cuentas no los van a utilizar, entonces prefieren pasarlo a dinero y ese dinero después a futuro ocuparlo para conseguir otras cosas que sí les van a ser de utilidad. Entonces todas esas cosas al final de cuentas traen que el dinero va fluctuando. No es una cuestión constante. Y también está el tema de lo que hablaba también otro neoclásico, el tema de la neutralidad del dinero. De que si tú aumentas la masa monetaria no tiene ninguna perjudicio, o sea, no hay como algo perjudicial en eso. Pero al final de cuentas tú estás enviando una señal distorsionada de los precios al mercado cuando tú haces eso. Y ahora con el tema de la deuda, que al final de cuentas no estás trabajando con dinero, sino que al final estás trabajando con deuda, toda la gente que tenga un papel que tenga una inscripción en cuanto a su valor monetario, eso no es
dinero en el sentido en el que se habla en Menger, sino que al final de cuentas es una cuestión de deuda, y esa deuda es algo que emite el poder político, pero no está contrastada tampoco a nada como sería como alguna cuestión en metal. Entonces no tiene algo en realidad como una cuestión, como decirlo, valorativa en cuanto a lo que estábamos hablando del dinero. Así que totalmente distorsiona aún más el tema de, o sea, si con la acuñación mala de dinero en la época de Menger, ahora con el dinero fiduciario es aún peor. Entonces más se distorsionan los precios. Porque al final de cuentas, como dije, el tema del dinero está totalmente conectado directamente, o sea, no son lo mismo, pero está totalmente conectado al precio porque es en la forma en la cual es en la magnitud en la cual se mide el precio de las cosas. Así que todas esas cosas son totalmente negativas, no hay forma de defender como que el aumento de la masa monetaria o el monopolio del dinero sea bueno, ni tampoco el tema de que los costes forman los precios, ni que tampoco haya posible o sea posible una economía con un mercado en el cual no se distinga a la utilidad marginal como un principio totalmente explicativo o fundamental para explicar lo que sucede en la economía o en un mercado. No, porque simplemente no se puede explicar de otra forma. Si tú lo tratas de explicar de otra forma, entonces estás haciendo pura fantasía. Algo que no tiene relación directa con la realidad. Quizás tenga una verosimilitud de alguna forma con lo que sucede en la realidad, porque tú ocupas, qué sé yo, algún dato a través de tu activismo que te diga que eso debería de ser así, y entonces ahí empiezas a hacer tus peos mentales, pero al final de cuentas no te lleva a nada. Claro, como lo que hace Marx con el tema del valor de cambio, que dice que ahí en su transformación lo que está intrínseco en la mercancía es el trabajo, y ahí ocurre el cambio. Exacto. Hay un montón Es que en cada tema, no es solamente en economía, en cada tema, ya sea sobre la verdad, ya sea sobre lo bueno, ya sea sobre lo que es bello, o lo que es sublime, o aquellas cosas que tengan relación con estas cosas, en cada aspecto de esto van a haber personas que van a defender cualquier cosa y otros que sí van a intentar llegar a los principios últimos y fundamentales de esto que lo hacen ser esa cosa. Que le dan identidad a estas cosas, porque por ejemplo hay personas que defienden que la verdad puede ser múltiple o puede cambiar en distintas formas o en distintos lugares, pero al final de cuentas eso ya dejaría de ser el concepto propio de verdad, ya dejaría, o sea, perdería la identidad de verdad. Lo mismo sucede con lo bueno. Entonces, entonces no tiene sentido el que se defiendan estas cosas cuando las personas que lo defienden al final de cuentas van en contra de la misma identidad de lo que se supone que están diciendo, porque al final terminan hablando de cualquier cosa menos de lo que se supone que están hablando. Bueno, ya llevamos 1 hora y media de stream. Me gustó mucho de esa última parte del stream, del podcast, porque son temas profundos que son bien interesantes, sobre todo para los que nos están viendo. Yo lamentablemente ahora me tengo que retirar. Bueno, pero ya cumplimos más de 1 hora, cumplimos 1 hora y media. Así que Austrian, adversario, como siempre, gracias por estar aquí. Al chat que nos acompañó, tuvimos 10 personas estables. Recordar igual que mañana vamos a dar un stream de cierre del libro, respondiendo todas las dudas que hayan quedado a lo largo de todos los capítulos que hemos tenido. Este es el capítulo final, pero mañana vamos a dar otro stream del libro y ahí pueden hacer todas las dudas que tengan en general sobre esto. Y eso. Sí, así que vayan preparando las preguntas. Yo lo voy a poner en el server de Discord para que también voy a hacer un hilo. Para los que, si hay alguno que no pueda participar y quiera ver la pregunta después, o sea, la dejé escrita. Así que, chicos, muchas gracias por estar acá. Gracias al chat que nos acompañó. Tuvimos 10 personas estables todo el momento, así que muchas gracias a todos ellos. Carlos dice por interno, gracias chicos, buen stream. Así que nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. Así que nos vemos mañana, buenas noches. Buenas noches, chao. Que les vaya bien, que duerman bien.